Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. La situación del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se complicó luego de que se revelasen mensajes suyos vía WhatsApp, muchos mensajes, con Luis Hermosilla. Los antecedentes que apuntan a causas en donde Guerra investigó financiamiento ilegal de la política, como Penta, Soquimich, además del caso Cascadas, llevaron a que abogados querellantes en esas indagatorias anunciaran ahora una querella en contra del ex persecutor por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto. Desde el Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo no descartó que la Moneda pida al Consejo de Defensa del Estado que presente también una querella. María José de la Barra, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El caso Hermosilla no para, y es que la revelación de chats entre el ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado penalista en prisión preventiva, Luis Hermosilla, no solo dieron cuenta del trato vulgar y denigrante contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, o el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, sino también abordaron la presunta entrega de información en causas reservadas, en particular muchas de ellas ligadas al financiamiento irregular de la política. En los mensajes se habla de gestiones en las cuales Guerra, quien dirigía la fiscalía a cargo de la investigación, da a conocer su intención de cerrar o terminar con las indagatorias. De hecho, se habla de la necesidad de que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que eran los fiscales adjuntos de la investigación, renuncien al Ministerio Público, también de ir cerrando filas con los militantes de la UDI vinculados al caso y, por último, el pacto para que el senador Iván Moreira no llegara a juicio oral. Y varias de esas cosas pasaron. Los fiscales renunciaron y Moreira tuvo una salida alternativa al pagar 35 millones de pesos sin inhabilidades que le impidieran ocupar cargos públicos. A raíz de esto, los abogados querellantes de los casos Penta, SQM y también el bullado caso Cascadas decidieron iniciar la redacción de una querella contra el expersecutor. Querella que, según fuentes de la radio, será presentada ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Detrás de esta arremetida legal, ¿quiénes están? María Inés Horvitz, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, y también el abogado Mauricio Daza, que fue querellante en el caso Cascadas. La querella, que debiese presentarse dentro de las próximas horas, es por el delito de violación de secreto, prevaricación y cohecho. La prevaricación, recordemos, se relaciona con los funcionarios públicos o autoridades que, en consideración de su cargo, toman resoluciones arbitrarias a sabiendas de que constituye una injusticia. Y por otra parte, el cohecho se daría, ya que Guerra entregó información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla a cambio de la solicitud de un trabajo. Constantemente le decía que quería salir del Ministerio Público, que quería un trabajo, un puesto de trabajo, por ende, por ahí se podría entonces justificar en esta querella, por ejemplo, impugnar el delito de cohecho. El ex fiscal Carlos Gajardo sostuvo que el Ministerio Público, con todos estos antecedentes, debe investigar a fondo. Y ameritan, por lo tanto, que la Fiscalía avance en la investigación de delitos de corrupción, cohecho, violación de secreto y prevaricación. Uno lo que esperaría, por supuesto, es que esto se investigue profundamente y se sancionen, atendida la gravedad que tiene todo lo que se ha descubierto. Recordemos que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, es quien está revisando las más de 2.000 páginas de conversaciones que están en la causa contra el exfiscal Manuel Guerra. Pero se le consultó por el tema a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que la Moneda ha tomado cartas en el asunto con una agenda legislativa en materia de probidad y también con el pronto ingreso de una reforma al sistema de nombramiento de distintas autoridades del Poder Judicial. Junto con ello, no descartó que recurran al Consejo de Defensa del Estado para que también se querelle. Quiero decirles que hay cartas en el asunto. Efectivamente, cada vez que el gobierno tiene la facultad y la posibilidad de recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que el Consejo de Defensa del Estado, que es el ente que se puede querellar, lo haga. Y esperamos, evidentemente, que en el Parlamento puedan contribuir al avance de esta agenda legislativa.
Sabemos que los chats conocidos han dejado esquirlas en varios sectores, pero sobre todo en la derecha. De hecho, respondió una de las nombradas, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, de quien se refieren como talibana o terrorista religiosa en los chats. Todo esto porque la alcaldesa de Vitacura avanzó en la investigación contra el exalcalde de dicha comuna, Raúl Torrealba. A través de un comunicado, la jefa comunal sostiene que las palabras de guerra son graves de por sí, y aún más si se considera que él era jefe de la fiscalía en la cual se estaba realizando la investigación, por ende entregó datos claves, además de faltarle el respeto lisa y llanamente con estas conversaciones. Además de esto, informó que va a evaluar acciones legales a nombre del municipio y una posible querella por revelación de secreto. Durante el fin de semana también hubo una condena de parte de Evelyn Matei, de quien Hermosilla y Guerra hablaron en términos sumamente vulgares. Pese a ello, ambos reconocieron que eran cercanos a la jefa comunal y se conoció que Guerra sí prestó servicios en Providencia cuando Matei era alcaldesa. El exfiscal formó parte de varias sesiones del Consejo de Seguridad de la comuna, siendo persecutor y jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, y además entre agosto y diciembre de 2021 realizó una serie de asesorías, un análisis jurídico básicamente acerca de modificaciones legales respecto de la responsabilidad funcionaria municipal y la probidad. Esta asesoría figura en transparencia con 5 boletas de honorarios por un monto de 2.259.887 pesos. La bancada de la UDI respaldó a la jefa comunal, aseguró que estas acciones están orquestadas desde la izquierda para sacar de la carrera anticipadamente a la próxima presidenta de Chile. Así lo dice el comunicado de la bancada de la UDI. Y fue el jefe de bancada gremialista, el diputado Gustavo Benavente, que no solo respaldó a Matei, sino que sostuvo que no se puede inferir que ya que Guerra trabajó en la municipalidad, hubo tráfico de influencia que involucra a la alcaldesa. O sea, es alguien que perfectamente puede postular un cargo y la municipalidad, en base a la trayectoria de alguien, lo puede contratar. A quien le pide trabajo al señor Hermosilla y después Manuel Guerra, por otro lado, postula a la municipalidad. Si queremos hilar fino, o en ninguna parte de los chats se dice postula a tal municipalidad porque yo te tengo reservado un lugar ahí. Pese a que hay sectores de la derecha que han sido, a lo menos, para ser suave, tibios con este caso, hay otros personeros que siempre han sido de un tono más crítico. Uno de ellos es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien dijo ayer en entrevista con Podría Ser Peor de la radio que todo esto da cuenta de una red que buscaba manipular el poder y las instituciones, e incluso apuntó al segundo gobierno de Sebastián Piñera. Osandón, recordemos, quien tuvo que enfrentar una investigación en su contra por tráfico de influencias liderada por Guerra, informó de la presentación de una denuncia. Yo voy a poner una denuncia nomás, la que corresponde al Ministerio Público. Como es tan evidente los delitos, porque hay delitos claros que son evidentes, el fiscal nacional con mi denuncia está obligado a investigar. Aquí van a demostrar si se investigan entre ellos o no. Así entonces el panorama respecto de estas nuevas conversaciones entre Manuel Guerra, Luis Hermosilla, que dejan a varios afectados en la derecha. Rodolfo Carter ya lo vimos durante la semana pasada, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ahora se conoce que también había recibido los servicios de Manuel Guerra como asesor jurídico de la Municipalidad de Providencia, y por cierto Camila Merino, que veremos si es que presenta entonces esta acción judicial a nombre del municipio de Vitacura. Y Guerra en Providencia emitió 5 boletas de honorarios por 2.259.887 pesos. Sí. Dicen que la relación era súper buena. Como decías tú, él siendo fiscal era parte del Consejo de Seguridad Comunal de Providencia. Formó parte en varias instancias. En enero de 2019 lo recibió la alcaldesa ahí en el Consejo y ella dijo: propongo un aplauso de bienvenida para el fiscal regional Oriente. Incluso cambiaron el orden de la tabla para que él comenzara con su presentación. Y después, en mayo de 2020, la señora alcaldesa, esto dice en las actas del municipio y del consejo, la señora alcaldesa desea destacar el trabajo conjunto que han realizado con la Fiscalía. Cree que en ninguna otra parte de Chile existe el grado de conversación y coordinación entre un fiscal regional y un alcalde como el que existe en la Fiscalía Regional Oriente, que es espectacular. Digamos que él, dentro de las comunas que tienen su atribución en la Fiscalía Metropolitana Oriente, está Providencia, pero en ese tiempo no parecía nada extraño ni fuera de lugar. Que se dice que cuando uno hace el reporteo, el llamado, que el fiscal Manuel Guerra era una persona que generaba algún tipo de respeto por su labor, pese a que no se conocía claramente lo que estaba pasando o lo que había pasado
bueno, lo que sabemos de momento y lo que puede que se sepa más adelante, pero sí habían existido algunos cuestionamientos respecto a lo que había pasado con el caso Penta, sobre todo, pero no se sabía de este tipo de gestiones. Sí. Era simplemente el jefe de era el jefe de la Fiscalía Regional Oriente y tenía que tener la coordinación con los alcaldes. Trabajó en varios municipios, no solamente en Providencia, también en la Florida, recordémoslo. Fiscal que le gustaba conversar, campechano, le gustaba salir a comer, como buena onda el fiscal con algunos. Entonces, claro, establecía buenas relaciones porque era, voy a decir algo, pero más que un fiscal, un relacionador público. Otro más, digamos. O sea, claro, yo diría que más que conocimientos en derecho, era un relacionador público. Y así llegó a ser fiscal regional Oriente, mediante estas características, no las otras, no la del gran abogado o gran investigador, sino que estas otras. Lo que sí es brutal es el lenguaje. Mucho. La descomposición, el deterioro de la función pública, el olor nauseabundo que sale de todo esto. ¿Cómo pueden decir de una alcaldesa, Camila Merino, dice que esta es una tal por cual cuadrada y talibana? Talibana porque quería hacer cumplir las cosas, las leyes, las normas, etcétera, porque a eso terrorista se refiere. Religiosa, le dijeron. ¿Y por qué no muy le hacía complicada caso a ellos? esa tal por cual que está agarrando alas. O sea, ¿qué se cree? Y lo dice el fiscal diciendo quiere aplicar la ley, un fiscal. Que estaba investigando en su fiscalía la misma causa por la cual Camila Merino había presentado la denuncia contra Raúl Torrealba. Fui ayer a la municipalidad y está llena de mucha gente que se la sabe toda. Además olvidan, esto lo dice el fiscal Guerra, que hay algo que se llama política. El fiscal dice, hay algo que se llama política y coalición. La coalición de derecha. Y que le estás dando trigo a la izquierda, dice el fiscal. ¿Qué tiene que ver esto con un persecutor? Con alguien que tiene que perseguir a las personas que han cometido violaciones a la ley penal. Increíble. Bueno, si una jueza hablaba de nuestro gobierno, con Luis Hermosilla, me refiero a Ángela Vivanco, ¿no? En esas conversaciones también que trascendieron. Y agrega, es trágico. Lo primero es que no hay plata trazable, en el caso del financiamiento que había en la Municipalidad de Vitacura a Raúl Torrealba. El problema, ¿cuál es el problema para él? No es la violación de la ley, sino dice, el problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda, o sea que no tiene decisión. Que hablan, dice, que los aprietan y hablan. Claro. La Antonia Larraín, brazo derecho de Torrealba, fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a autodenunciar a la fiscalía. ¿Cómo es eso que se van a autodenunciar, que van a contar la verdad? Lo dice un fiscal. No. Y a esa altura ya le había pedido trabajo en varias ocasiones a Luis Hermosilla. Y le había ofrecido acceso a información, sí, también privilegiada. Pues. Se la dio. ¿Recomendación para Guerra en este momento? ¿Alguna? Que hable. Para configurar una atenuante, digo yo. Yo creo que no tiene mucho más que perder. Que prepare un bolso. También. Con sus artículos más personales, porque yo creo que no se salva de Capitán Llavel. Veremos entonces en qué avanza la investigación de Mario Carrera, que tiene un gran trabajo por delante, y vamos a ver cómo se investigan entre ellos, que es un punto importante. Gracias, María José. Que estén bien. Chao, María José. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.